Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad de estudiar la lección número 10, programada para el sábado 4 de junio, bajo el título Jacob, Israel. Nuestro versículo de memoria está en Génesis 32:28 y dice: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El drama de la vida de Jacob está rodeado de adversidades y desafíos. Tiene que luchar con las consecuencias de sus errores del pasado. Huye de la tierra de sus padres bajo amenaza de muerte de Esaú por haberle usurpado la bendición que acompañaba el derecho de la primogenitura. Génesis 27, 36 y 41. Sale de la casa de sus padres sin saber que jamás volverá a ver el rostro de Rebeca su madre y de quien era el hijo predilecto. No tendría la oportunidad ni de velarla, ni de estar en su entierro. Génesis 49, 31, porque el exilio duró muchos años. Con su conciencia culpable recibe muchas apariciones de Dios, en lugares especiales como Betel, lugar donde hizo un voto de dar el diezmo de todo lo que Dios le diere, a fin de regresar a la casa de sus padres. En esta ocasión, llegando donde Labán, sufre los abusos y explotación, y cuando nace su primer hijo de Raquel, José, y bajo la bendición de Dios toma la decisión de volver a la tierra de su nacimiento. Y más adelante se encuentra con la noticia de que Esaú viene contra él con un ejército de 400 hombres. Y es en un lugar llamado Jaboc, donde el ángel de Jehová le prepara para enfrentar a su hermano Esaú. Le cambia su nombre de Jacob a Israel. E implica esto un cambio en su naturaleza, en su carácter y en la conversión de su vida. En su paso más adelante, por Siquén, Dina su hija es violada y en venganza, sus hermanos consuman un genocidio. Y Dios vuelve a aparecerle dándole la orden de volver a Betel, el lugar donde nuevamente Dios le confirma su pacto. Capítulos 28, 32 y 35 del Génesis. Pero su drama no finalizó allí, en los límites de la tierra prometida. Raquel muere a causa de un parto difícil, dando a luz al 12º y último de sus hijos, a quien ella llamó en agonía Benoni, hijo de mi tristeza, y que Jacob renombra con el nombre de Benjamín, hijo de mi diestra. Su esposa no pudo ser llevada a la cueva de Macpela, donde se reunieron Jacob con sus parientes Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Génesis 35 del 19 al 20 y capítulo 49 versículo 31. Y sin embargo aún tiene que enfrentar futuros sufrimientos con la desaparición de José y el drama que le acompaña. Nuestra lección tratará 3 aspectos de la vida de Jacob. 1. La angustia de Jacob. 2. Su lucha con Dios. Y 3. El rostro de su hermano. Finalizando con las aplicaciones pertinentes, comenzamos nuestro estudio con la angustia de Jacob. Al tratar el tema tan importante como lo es el que define Jeremías capítulo 30 del 4 al 7, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, el profeta hace una comparación de la experiencia real de Jacob frente a las amenazas de Esaú, lo que propició un estado de angustia física por la huida, la persecución y las amenazas de exterminio. Génesis 32, versos 7 y 8. Haciendo en su descripción una aplicación horizontal y
Una angustia mental por el peso de la culpa, por los errores y pecados de su pasado, que estaban siendo aprovechados por Satanás para desligarlo totalmente de su súplica y ruego de liberación a Dios. Génesis 32, versículos 9 a 10, haciendo aquí en su descripción una aplicación vertical. Jeremías usa la palabra hebrea sará, traducida angustia, y su descripción va más allá del acontecimiento concreto y profetiza el drama escatológico que experimentará el remanente del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sofonías capítulo 1 del 14 al 18. Y esa misma palabra es usada en Daniel 12 versículo 1, comparada también con Mateo 24, 15 y verso 21, para describir los eventos finales que se combinarán con el fin del tiempo de la gracia, la persecución final y la final liberación del pueblo de Dios en los eventos de la séptima plaga y en la segunda venida de Cristo en poder y en grande gloria. Apocalipsis 17, 14. Continuamos con la lucha con Dios. Jacob se queda a solas meditando y orando por la intervención y la protección divina. En medio de su angustia de espíritu, recibe la visita de un varón, Génesis 32, 24. Jacob temeroso le ataca a fin de salvar su vida. El calificativo un varón destaca la presencia de un ser celestial a quien Jacob identificará finalmente como Dios. Veamos algunas citas que aplican estos términos. Génesis 32, 30. Osea 12, verso 3 al 5. Génesis 18, 1. Josué capítulo 5, versos 14 y 15. Jueces 6, verso 11. Daniel 8, 11 y capítulo 10, versículo 5. Esta es una manifestación personal de Cristo antes de su encarnación. La narración presenta una aparente debilidad de Dios al permitir a Jacob que luchara con él. Y esto no puede ser entendido sino como una expresión de su gracia y de su amor que se profundizará en el futuro misterio de su encarnación para salvar a la humanidad perdida. Con asombro Jacob observa el siguiente movimiento del varón, quien con un simple toque le dislocó su cadera. Génesis 32, 25. Y entiende que su encuentro es con un ser sobrehumano. Al reconocerlo, la actitud de Jacob cambia a la de un suplicante, y Oseas la interpreta en su lucha con Dios como una experiencia de oración. Oseas capítulo 12, versículo 4, donde él pide con insistencia la bendición, y en respuesta le es concedido un cambio de nombre, de Jacob a Israel. Dios lucha, o el que lucha con Dios y prevalece y vence. Este es un principio de conversión manifestada en un cambio de carácter. Y la explicación de dicho cambio: 1. Jacob luchó con Dios y también luchó con los hombres. 2. Aunque Jacob es quien lucha, no lucha solo, lucha acompañado con Dios. Y 3. Jacob prevaleció con Dios. Con este intercambio de frases se explican lecciones teológicas de gran importancia. Primero, la calidad de la relación de Jacob con Dios dependía de la calidad de su relación con los hombres, en este caso Esaú, y viceversa. 2. El nombre Israel, Dios lucha, recuerda a Jacob que debía de aprender a dejar que Dios peleara por él. Éxodo 14, versos 13 y 14. Jacob prevalecerá en la medida en que permita que Dios prevalezca sobre él, un principio que enunció Pablo con estas palabras: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículo 10.
Jacob llama Peniel al lugar donde Dios se le aparece, que significa el rostro de Dios, donde Dios lo confrontó y él sobrevivió. La expresión hebrea cara a cara equivale a ver la apariencia de Jehová, número 12:8, y básicamente describe la experiencia de un encuentro directo con Dios. Deuteronomio capítulo 5, verso 4. Jacob, producto de esta experiencia personal con Dios, ya transformado en su carácter posteriormente en el incidente de Siquén, Dios le hace un llamado muy similar al que le hizo a Abraham. En Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Él comprende como Abraham la importancia de una reforma decidida, no solo como una experiencia individual, sino como una experiencia en el ámbito familiar. La reacción inmediata de Jacob es eliminar todos los ídolos familiares, tanto los que obtuvieron en el saqueo de Siquén, como los que Raquel había robado a Labán su padre. Y luego, con la práctica de la adoración al único y verdadero Dios, tendrían que desterrar esos ídolos también de su corazón. Y también se registra en humildad cómo se despojaron de todos sus adornos y zarcillos y joyas delante de Dios. Génesis 35, verso 1 al 4. El proceso de arrepentimiento y conversión demanda una ruptura con el pasado, con nuestras costumbres, hábitos y prácticas religiosas, y vivir en armonía con la luz que Dios nos ha dado en su palabra y en los testimonios de su Espíritu. Porque nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con ningún ídolo y demanda adoración y servicio exclusivos. Continuamos con el rostro del hermano. Después de su encuentro especial con Dios, Jacob está preparado para su encuentro con Esaú, tomando algunas medidas preventivas para su escape. Jacob distribuyó su familia y sus siervos en campamentos hasta llegar a su hermano, y se inclina 7 veces, Génesis 33:3, llamándole a Esaú varias veces mi señor. Génesis 33, versículos 8, 13 y 15. Y se autodenomina su siervo. Génesis 33, verso 5, comparado con Génesis 32, versos 4, 18 y 20. El postrarse en tierra es aceptado como saludo respetuoso, pero inclinarse 7 veces delante de un superior se considera una señal de perfecta humildad y absoluta sumisión. El suplantador da un mensaje implícito, el de su completa renuncia a la pretensión de cualquier privilegio especial conseguido previamente mediante la traición y el engaño. Y mediante esta manifestación de deferencia, Jacob esperaba ganar el corazón de su hermano. Las 7 reverencias de Jacob son equivalentes a las 7 bendiciones que él recibe de Isaac. Génesis 27, del 27 al 29. Aquí él revierte la bendición de su padre, quien le había dicho, naciones se inclinen ante ti. Génesis 27, 29. Y luego procede a la entrega de un oneroso presente para mostrarle la devolución de la bendición robada, de toda la prosperidad que recibió en la casa de Labán. Génesis 33, versículo 11. Y Esaú, contra todo pronóstico, corrió hacia Jacob, y en lugar de matarle, le besó y lloraron. Génesis 33, 4. Su permanente reconcilio quedó confirmado cuando juntos se reúnen y entierran a su padre Isaac en la cueva de Macpela. Génesis 35, del 27 al 29, Génesis 49, versos 30 y 31. Cuando Jacob más tarde le expresa a Esaú, he visto el rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Génesis 33, 10. Estas palabras dichas de él a Esaú
están recordando todas las manifestaciones de la misericordia divina que había recibido de parte de Dios. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Génesis 32:10, nueva versión internacional. Y ahora veía una más, al ver en el rostro de su hermano la señal del perdón. En Génesis 33, versículo 10 aparece el verbo hebreo raxá, que se traduce favor, Reina Valera versión 60, o bondad, Reina Valera versión 1995. Es un término teológico que se refiere a cualquier sacrificio que sea agradable, acepto por Dios, que a su vez implica el perdón divino. Levítico 22:27 y Amós 5:22. El común denominador de su experiencia en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite ahora en su experiencia del perdón de su hermano, al que identifica como si viera el rostro de Dios, como si estuviera viendo un segundo Peniel, el primero en preparación para el segundo. Jacob ha sido perdonado por Dios y por su hermano. Esto dejó en su vida las profundas huellas de la inmensurable gracia divina y nos hace recordar también en el Nuevo Testamento aquellas palabras muy significativas de Cristo: de gracia recibiste y dad de gracia. Mateo 18. Y porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El amor por Dios y el amor por su hermano dependen uno del otro. Jesús infiere de las Escrituras esta singular lección teológica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 37 al 40. Aplicaciones pertinentes. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiera salvado la vida. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, será aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no pueden recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionaría ni toleraría el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Conflicto de los siglos, páginas 677 y 678. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final contra los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su perseverancia y su confianza en su poder para liberarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para recibir perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por medio de Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos.
Su fe no faltará porque sus oraciones no sean contestadas inmediatamente. Se asirán de la fortaleza de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Sin embargo, la historia de Jacob es una garantía de que Dios no desechará a quienes fueron arrastrados al pecado, pero que se volvieron al Señor con arrepentimiento verdadero. Por la entrega de sí, por su fe confiada, Jacob logró lo que no había podido alcanzar por luchar con su propia fuerza. Así Dios enseñó a su siervo que sólo el poder y la gracia divinas podrían darles las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días, cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma. Deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Patriarcas y Profetas, página 177 a la 179, versión electrónica. Nuestro sentido de dependencia nos debe de acercar a Dios. Nuestro concepto del deber que debemos llevar a cabo nos debe inducir a esforzarnos combinando nuestros esfuerzos con ferviente oración, con obras, con fe y con oración constante. Poder, poder. Nuestro gran clamor consiste en solicitar poder sin medida. Nos espera. Solo tenemos que obtenerlo, confiar en la palabra de Dios, obrar por fe, confiar firmemente en las promesas y luchar para obtener los dones de la gracia de Dios. Dios escucha las oraciones del corazón humilde y contrito, y cuando Él escucha no hay obstáculos que puedan impedirle la marcha. El poder de Dios nos hará eficientes. Cada día con Dios, página 185. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor y abundantes regocijos en su presencia.